Hola, ¿cómo están a todos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Postguardia. Soy la doctora Yari Ramírez, médico radiólogo. Y recuerden que este es un episodio que pues invitamos a los médicos a hablar un poco más de la parte humana de ellos. Hoy el silencio pesa más que 1000 palabras. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante. Vamos a tocar quizás una herida que todos hemos tenido en algún momento o alguna vez en nuestras vidas, pero que pocos nos atrevemos a hablar, y es el burnout. Ese cansancio que se va acumulando, es muy silencioso y a veces suele salir a relucir cuando pues ya no se puede ocultar más. Para este episodio nos acompaña el doctor Ryan Mejías. Él es cirujano general y cardiovascular adjunto al servicio de cirugía del Hospital Universitario de Caracas. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación a este podcast. Por la invitación, Yaris. De verdad, un placer estar aquí con ustedes. Cuéntanos un poquito más de ti. Quiero que nos amplíes un poquito más esa introducción corta que te di, pero me gustaría que nos hablaras un poquito más de ti antes de comenzar el episodio. Bueno, yo me gradué como tal de médico cirujano en 2018 y en 2022 me gradué como cirujano general en San Cristóbal. Y bueno, ya posteriormente me vine a hacer mis estudios de especialización en la parte de cirugía cardiovascular. Y bueno, gracias a Dios me formé en esa excelente casa de estudio como lo es el Hospital Universitario de Caracas. Qué bueno. Qué bueno pues tenerte acá con nosotros, vuelvo y te lo repito. Y Doc, vamos a comenzar con una pregunta un poco fuerte. Ok. Empezamos fuerte. Sí. Ok. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste realmente bien ejerciendo medicina? A ver, no hablo de un éxito técnico, ¿ok? Sino de sentir paz al terminar tu consulta o una cirugía, por ejemplo. Wow, bastante interesante esa pregunta, pero digamos que no es todos los días, porque sinceramente no es todos los días, porque habrán unos que otros donde el agotamiento te supera y uno quisiera como que ya no más. Pero el agradecimiento de cada paciente, y más que todo cuando todo evoluciona de una forma esperada y adecuada, creo que se hace bastante reconfortante, ¿no? Por decirlo así. Y gracias a Dios me ha tocado tener bastantes experiencias con respecto a ese sentimiento, ¿no? Como te digo, quizás no todos los días por diferentes situaciones, pero gracias a Dios sí me ha tocado tener muy buenos, no arrepentirme y no decir ya no más ante esto. No todos los días, pero sí algunos. Claro, es un poco, bueno, equitativo también. Hay días en donde quizás el No todos. cansancio apremia y se nota un poco más Sí, quizás también en nuestra jornada laboral. tal cual, sí, eso es Pero verdad. hay días que, pienso, superan a esos otros. Así Valen es. por dos. Valen por dos en su Exacto. totalidad, sí. Ok, siempre nos han vendido la idea de que si te gusta algo, no es trabajo, o si te gusta algo, no te cansa, ¿no? Y hemos romantizado un poco el sacrificio bueno, vamos a hablar de nuestra profesión, evidentemente. El sacrificio externo y glorificado a veces o alabado un poco el agotamiento por ser algo que es premiado. Es como, quiere decir que trabajaste mucho y trabajaste en algo que te gusta y que te ama. Entonces, ¿en qué momento o cómo te das cuenta que dejamos de disfrutar lo que nos costó tanto tiempo construir en nuestra carrera de médico? Sí, creo que normalizamos, romantizamos el agotamiento, el cansancio, e incluso es un tema delicado tocarlo, incluso hasta el maltrato, ¿no? Sí, Que vivimos durante nuestra formación o para poder llegar a ser médicos. Se romantizó, sí. se normalizó, pero creo que hay un momento de todos,
y el que no lo ha vivido, no lo ha experimentado, de verdad, bastante fuerte, ese médico que no lo ha experimentado, pero creo que todos hemos tenido un punto donde hemos tocado fondo, pero ese fondo nos ha ayudado a impulsarnos a muchos. Sí. Sí, sinceramente sí lo he experimentado. Creo que la parte donde todos lo experimentamos es cuando hacemos el primer posgrado. Creo que ese es el nivel de agotamiento, de El primer exigencia. año, el R1. El R1 que nadie quiere volver a experimentar. Bueno, yo lo he vivido 2 veces, pero que te llena de mucho aprendizaje. Incluso en algún momento normalicé como ser R1 te forja el carácter. Más que todo en el área quirúrgica, sí, efectivamente te forja el carácter, pero creo que se pudiera hacer mejor para no tocar tanto fondo consecutivamente, ¿no? Sí. Porque sí, efectivamente existen muchas formas de tocar fondo mientras te estás formando y no solamente desde un punto de vista laboral, sino también sentimental, emocional y mental. Yo creo que te desgasta de todos los puntos de vista. Es un conjunto de variables que Totalmente. entran al juego cuando uno decide, sí, estudiar medicina, pero Sí, yo creo que la parte del pregrado es muy muy suave suave, sí. en relación a el cambio drástico que sufrimos cuando entramos Entramos a a un hacer una posgrado. residencia de Dicen que lo posgrado. mejor de ser R1 es que dura un año. Es que dura un año. Es lo mejor. Es lo mejor. Pero sí, la parte mental, física, sin duda, las guardias muy extensas. Y la parte sentimental, porque para nadie es un secreto que en el primer año de la residencia uno se aleja muchísimo de nuestra parte social. Totalmente. Familiar, amigos, todo uno lo deja atrás y te enfocas. Entonces, creo que existen momentos posteriores a eso que tú dices, ¿será que valió la pena? Y lo toco desde un punto de vista muy sentimental por pérdidas familiares que yo dije, ¿será que valió la pena todo esto? Porque es un tiempo que no se recupera. Es un tiempo que no se recupera y hasta que no pasa algo particular, uno piensa que pues el esfuerzo vale Vale la todo. pena, sí, totalmente, Exactamente. totalmente. Y cuando acontece algo muy personal, uno se comienza a cuestionar ciertas cosas. Y me dijiste al comienzo que no eras de acá de Caracas, No, no, no. eres de... Soy como tal, nací y me crié en Guárico, en San Juan de los Morros, Ok. y terminé mi carrera de medicina en San Cristóbal y ya después me vine para acá. ¿Y aquí cuántos años tienes acá en Voy a cumplir Caracas? 4 años de lo que llegué de la subespecialidad y Ok, que cuando estabas en la subespecialidad acá en Caracas estabas solo, vamos a sí, decirlo así. sí, Y totalmente eso, solo en la ciudad. y eso creo que es mucho más difícil que una persona que está acostumbrada Sí, a vivir en Caracas. Yo soy de Guárico también y la vida, el diario vivir allá es mucho más tranquilo. totalmente. No sé cómo es Táchira, pero San Digamos que Cristóbal, San Cristóbal es perdón. como una ciudad, un pueblito grande, un pueblo grande. No, Ok. me escuchan y van a decir, mira, no, Pero pero sí. bueno, se añade como un peso un poco más a adaptarte a la ciudad, adaptarte a un posgrado, ser R1, no tener vida social, y eso es a veces muy abrumador. Totalmente, sí. En relación a todo esto que hablamos, Doc, ¿crees que el sistema forma médicos resilientes o simplemente al final del día médicos agotados? Nos enseñaron a cuidar al paciente, siempre, pero nos dejaron totalmente huérfanos, sin herramientas de cómo cuidarnos a nosotros y, y eso al final del posgrado es que uno se da cuenta, o quizás transitando también el posgrado, te das cuenta que no tienes las suficientes herramientas para afrontar todo ese mar de cosas que te viene encima. Sí, es un peso que cargamos. Sí, Es un peso que cargamos. Yo más que médicos agotados, y es una combinación de todo. Una combinación, yo una vez
me preguntaron que qué palabra me podría definir. Y yo dije resiliencia. Pero no puedo dejar atrás ese cansancio. Para nada. Ese peso que cargamos, no solamente que nos cargamos nosotros mismos con respecto a que quiero ser mejor, Ujú. quiero formarme, quiero atender, que te vea la sociedad como un buen médico y sin contar la carga, que quizás algunos no o quizás otros sí, tenemos familiar también atrás. Mi hijo es médico, mi hermano es médico, es el mejor. Esa carga Wow, tienes que sí. soportarla también y mantenerla a través del tiempo. Tu forma de vestir, tu forma de andar, con quién andas, cómo te comportas ante la sociedad. Todo eso es una carga que muchas personas, incluso me llega un pequeño recuerdo. Ayer estaba conversando con, con un trabajador de la clínica y me dice que qué diferencia es poder convivir con los médicos a lo que ven desde lejos. Y le pregunto por qué. No, porque es que los veo a ustedes día a día aquí. Yo ahorita estoy formándome en un fellow de cirugía endovascular y el muchacho de redes me dice, lo que pasa es que uno los ve a ustedes como muy grandes, Inalcanzables. inalcanzables, a veces un poco odiosos, pero hasta que uno no los ve aquí cansados, comiendo entre ustedes, hablando, uno se da cuenta que realmente son seres humanos tal cual como nosotros. Y yo le dije, sí, bueno, ese es el típico estereotipo que también tenemos que cargar, ¿no? Sí, es como, sí, una etiqueta que Sí, eh, tiene años siendo de la profesión médica y que nosotros, y es verdad lo que dices, sentimos o tenemos una autoexigencia muy propia muy fuerte respecto a mantener los estándares sí, y superarlos también a veces. Todo el que estudió medicina creo que se define como una persona que busca mejorar todos los días. Siento que eso claramente está en las demás profesiones, sí, pero en medicina uno mismo se ve como quiero más, quiero alcanzar un poquito más de donde estoy. Y siempre tenemos, obviamente, médicos de referencia a quien sí. uno Uno admira y uno se añora proyecta. y admira y se Sí. proyecta. En estos días estaba conversando con alguien, con una amiga, y yo le digo, la verdad es que yo no soy muy fan de personas cantantes o actrices, etcétera. Pero sabes de quién sí soy fan, de esta doctora que escribió este libro. Es mi sueño poder conocer a esta doctora que escribió este libro de anatomía facial, por ejemplo. Entonces, esos son Nuestras expectativas. nuestras expectativas. Sí. Bueno, a lo que vinimos entrando de lleno a la parte del burnout. Esto no siempre es alguien a quien uno ve llorando, a quien uno ve muy solo o deprimido. El burnout no siempre suele ser la facie que uno se imagina. El burnout puede estar escondido en una persona que trabaja de 7 a 7 con una sonrisa de oreja a oreja. Así es. Y eso me lleva a preguntar, ¿cuántos médicos conoces tú, Doc, que realmente estén bien o estén sobreviviendo? Ok, allí es un tema, ¿no? Sí, Tocando el mismo tema anterior, nos enseñaron a cuidar de los demás, pero no de nosotros mismos. Y eso en parte mucho de la salud mental. sí. Ahí creo que sonará duro y franco, pero creo que nosotros los médicos, la salud mental deberían cuidarse muchísimo Más, más y detalladamente porque existen casos muy severos de médicos y tú los ves muy tranquilos pero tienen una depresión. Quizás algunos afrontamos las situaciones diferentes o con otro punto de vista, pero al fin y al cabo bastante difícil. ¿Cuántos médicos podría conocer que están bien o solo sobreviviendo? El 90%. Más. wow. Sí, Porque es así. Sabemos sí. que las diferentes situaciones
para no involucrarnos mucho en otros temas, afectan a mucha población, pero a nosotros los médicos mucho más. Cansancio, estudios, años tras años, hablando de la remuneración muy escasa o casi nula desde cualquier tipo de sistema, es bastante complejo de tratar. Por sobrevivencia, diríamos que prácticamente todos, incluyéndome, estamos en esa situación. Estamos en esa situación. Concuerdo mucho contigo al respecto, porque tomando eso que dijiste de años de estudio y preparación, cualquiera diría que yo con, a ver, ¿cuántos años tengo desde que comencé a estudiar medicina? Más de 10 años. ¿Cuántos años tienes desde que comenzaste? 14 más o menos, 14, 15 años. En todo ese trayecto, uno siempre se proyectó o imaginó estar a esta edad en un nivel pues un poco más superior, Sí. más tranquilo, Más estable, sí. sin tanta carga laboral respecto a, evidentemente, la remuneración y todo lo que al final conlleva un trabajo, porque esto es también un trabajo. Así es. A pesar de que esto se titule más como una vocación, pues realmente es un trabajo. Y que somos seres humanos. Y que exactamente. Y es poder nosotros hacer conciencia de eso y, bueno, apañarnos de esas herramientas que unos tenemos. Y ahí viene lo que dices respecto a que hay otros que quizás lo ven de otra manera, no tienen las herramientas que algunos otros tienen. Exacto. Y es bastante difícil. Complejo, muy difícil. ese tipo de situaciones. Y es muy complejo. Y es algo que concuerdo 100% contigo, que nos arropa a todos al final del día. Y todos estamos metidos en la misma... en el sobreviviendo. En el mismo saquito estamos sí, todos. Sí, exacto. Doc, ¿has sentido alguna vez que has tratado a algún paciente en modo automático? Que tú has dicho, esta jornada yo estuve hoy en modo automático, como si fuera una máquina que simplemente pues trabajó y ya hoy no me detuve a conversar con el paciente, saber qué le pasó a su mamá, ni nada por el estilo. Sí, mira, vuelvo a caer en la parte del primer año del posgrado o el posgrado, los quirúrgicos que te exigen bastante asistencia laboral. Todos los posgrados tienen su carga, todos los posgrados tienen su grado de complicación. No estoy diciendo que los quirúrgicos son los mejores, pero hay ciertos grados de exigencias, ¿no? Según el posgrado que estés haciendo. Sí, efectivamente. Guardias 24 horas sin posguardia. O sea, salir tú al día siguiente de un servicio a las 5, 6 de la tarde, 8, 9 de la noche, dependiendo del trabajo. De haber estado el día anterior todo el día. Y el anterior más la guardia. Sin contar aquellos castigos. Bueno, no le digamos castigo porque suena fuerte y ahorita estamos... Enseñanzas. Digamos, diría uno de mis residentes superiores nos decía motivación. Okay. Hoy vas a tener 3 tipos de motivación y eran 3 tipos de castigos diferentes. ¿No? Entonces te motivaban a hacer las cosas bien. Quizás tú pensabas que las estabas haciendo bien o sí las estabas haciendo bien, pero bueno, digamos que estoy totalmente seguro que a pasar de todos los años, ese tipo de cosas se van dejando atrás. He estado en posgrado, soy adjunto al servicio en mi hospital, a otros hospitales, y sé que ese tipo de cosas se han ido dejando atrás y espero que se terminen dejando. Sí se debe mantener siempre la exigencia, tanto académica como asistencial, porque eso también te forma como buen médico. Pero sí hay cosas que definitivamente hay que cambiarlas, ¿no? Y volviendo al tema, porque creo que me dispersé un poquito, pero sí, el posgrado, tantas horas de guardia tras guardia tras guardia, servicio sin descansar, sin comer bien, porque uno está consciente que uno no come bien, uno pierde ese hábito alimenticio. O comes muy tarde o no comes, o comes muy rápido. Muy rápido. Tengo mis familiares
¿por qué comes tan rápido? Pero es que ya es algo adaptativo. Claro, De quedas que con me esa decía, costumbre, 100%. come rápido que vamos a entrar a operar, vamos a ir pasando paciente a quirófano y tú literal en 3 cucharadas ya tenías la comida lista. Ya Sí, comí y ya listo. y vuelvo a Vamos a... trabajar. Y sí, efectivamente creo que esa etapa de posgrado fue una de las donde más ese paciente, ajá, ¿qué es lo que usted tiene? No sé qué, esto, tómese esto, ya, no sé más del paciente, no tienes... Claro. Y sabes, es difícil porque siempre nos enseñaron a tener esa relación médico-paciente muy intacta. Y Ujú. eso también se pierde. Sí, A con la veces, carga laboral se y pierde. yo entiendo cuando los pacientes se quejan de que, o manifiestan su molestia, para no decir quejar, que ese médico no tiene tacto, ese médico no tiene, sí, es verdad, pero a veces el cansancio, estar agotado, nos lleva a perder Un poco la esa relación, empatía, esa sí, empatía, que los pacientes no tienen culpa. No, claro, claro que no, pero nosotros no somos una máquina, también somos sí. seres humanos que sentimos, que tenemos problemas, que nos cansamos, que tenemos hambre, Que nos que nos enfermamos. enfermamos, que en algún momento del día, pues justamente llegó el paciente, estoy comiendo y llegaste en ese momento porque te sentías mal, ¿no? El médico, Claro. es que no somos una máquina. Y a veces ese es parte de que el médico no se puede enfermar, el médico no puede, el médico no puede, el médico no puede, y es más carga para Y ti. es más carga mental también para Sí, ti. totalmente. Y mental. Yo creo que ese es uno de los puntos fundamentales. Uno de los posgrados que a mí me encanta, más que todo en el hospital universitario, es el de psiquiatría. Es un posgrado donde todos, a pesar de ser residentes, ellos también tienen su parte terapéutica. O sea, ellos no pueden afrontar todo así. Deberíamos implementar eso Y en los demás en todo, sí. posgrados. No, bueno, es que creo, si no me equivoco, bueno, tú como residente en el hospital, tú puedes tener tus terapias, te asignan a un especialista, te asignan a un residente. O sea, es cuestión de que se puede ir tratando. Incluso a veces si hay muchos problemas de ese tipo conductuales y Ujú. de tratos en los servicios, pues puede Acudir intervenir al... el servicio porque, de psiquiatría porque es algo que va más allá de una parte Sí, una académica o así. formación Sí, totalmente. académica. Es verdad, eso, la responsabilidad que nosotros sentimos con el paciente es muy particular y el paciente no tiene la culpa, la verdad, pero nosotros no vemos 2 pacientes al día, vemos muchísimos. Muchos. Ustedes en la parte quirúrgica operan muchísimos pacientes y, como dices, a veces llega un paciente en donde uno apenas se está sentando a comer a las 5 de la tarde y uno le dice, espere un poquito y el paciente, pues, Reactivo. es reactivo y bueno, aprendemos a nosotros también a lidiar un poco con eso y a sobrellevar la situación. Bueno, dígale que espere un momentico, uno sale a hablar, uno ha sabido cómo manejar esas Sí. situaciones con mucho tacto, la verdad. Existe una frase que es en casa herrero, Cuchillo. cuchillo de palo. ¿Por qué nos da tanto miedo admitir que estamos tan cansados? Que a veces estamos como quemados incluso. ¿Es el miedo al estigma profesional o la culpa de no ser suficiente o no ser lo suficientemente profesionales? ¿Qué piensas? Yo pienso que un poquito de ambos, un poquito de todo. Y miedo al sentir fracasé. Creo que eso es algo que en lo personal siempre he tenido. eh, Miedo al fracaso. Miedo al fracaso. Y a veces queremos, voy a decir queremos ser tan perfectos y que no queremos fallar, no queremos fracasar, no queremos que el conjunto de todo lo que nos rodea nos vea fracasar. En eso vuelvo a entrar al punto de un punto de quiebre. ¿En algún momento he pensado en quebrarme? Sí, me he quebrado, pero me he levantado y he continuado, porque no he querido fallar, ni fallarme a mí,
ni el tiempo que le he dedicado a esto, ni a mi familia. Más que todo a mi familia. Y muchas veces lloré o he llorado Claro. porque necesito continuar. No es que quiera continuar. Necesito continuar. Tengo que seguir. Tengo que seguir. Y así no quiera. Yo tengo que seguir. Más de una vez quise irme de los posgrados. Más que todo el primero. Me quería ir. Ya con el primero quedaste una coracita Sí. un poquito... Más con el primero. Me quería ir. Y yo veía atrás y decía, no, si mis compañeros pueden, yo también. Si los que terminaron lo lograron, yo también. Y así pasaron los días, hasta que llegó el último día. Pero creo que es el miedo al fracaso. Al fracaso. Al fracaso, lo que siempre tenemos. O lo que siempre yo me he enfrentado y es a veces cuestionable. Sí. Y todos estos puntos, los que hemos hablado, miedo al fracaso, resiliencia, cuando he querido parar, el tiempo que uno deja de compartir con los familiares queridos y que es el tiempo que a veces no se recupera. No se recupera. Y tú dices, ¿valió la pena todo esto? ¿Realmente ha valido la pena todo esto? ¿A la posición que estoy hoy o lo que he logrado hoy ha valido la pena introspección todo que uno... lo que he logrado para llegar hasta aquí? Uh-huh. ¿Qué he perdido? ¿Qué he ganado? Sí, es totalmente cierto y tocaste un punto muy, muy incómodo en esta pregunta y es mis compañeros pueden, mis compañeros lo lograron, yo puedo, yo lo puedo lograr. Ese punto de comparación es un punto en donde más nos aferramos y en donde más logramos tener miedo, en donde más tenemos miedo. En nosotros quedarnos aquí en este semáforo y que los demás sigan avanzando. No es un secreto que, bueno, dicen también que no es al tiempo de los demás, sino a tu tiempo, pero yo también me considero una persona un poco perfeccionista y autoexigente y eso también se refleja en cómo nos comparamos un poco con todo tu entorno. Desde que comenzaste a estudiar medicina, con las personas que comenzaron contigo y abandonaron, que quizás fueron tus amigos y por alguna u otra razón ellos no siguieron. En el posgrado también todos los que comienzan no son a veces los mismos que terminan. Entonces está ese factor diferenciador en ti, en mí, en todas las personas que han podido estar donde han querido estar hoy en día y entender un poco que la comparación a veces nos causa un poquito de daño. Así es. No es tan buena la comparación en estos casos. En estos casos, sí, es verdad. No es solo, Doc, que a veces el sistema no nos deja descansar ni nos deja darnos cuenta que estamos cansados. A veces nosotros tampoco sabemos descansar. No logramos identificar el momento que estamos sobrecargados porque siempre hemos vivido una vida agitada, con trabajo, con responsabilidades. No paramos durante el día. Y a veces eso es un común denominador para nosotros y es un normal. Es un normal vivir. Y cuando estamos sobrecargados a veces no podemos identificar ese momento en donde ya rebasó el nivel de trabajo normal, físicamente incluso. Es sostenible. Entonces, ¿cómo se mantiene una vocación intacta cuando el sistema parece estar diseñado para que nos rindamos a veces? Porque si no trabajas un día, el mismo sistema, tu trabajo, tus familiares, tu pareja, suelen cuestionar por qué estás descansando, hoy no vas a trabajar o sabes, como que un día de stop Sí. no es permitido. No es permitido. Mira, sinceramente no sé cómo hacemos, pero es parte de lo mismo que estamos comentando, ¿no? Es parte de lo que nos estamos exigiendo tanto todos los días que nosotros mismos evitamos esas pausas. Porque incluso si lo llegas a tener, bueno, me voy este fin de semana a la playa. Te sientes Y rarísimo. sigues trabajando.
Ah, sí. Probablemente sigas trabajando, probablemente sigues respondiéndole a los pacientes, probablemente estás organizando ya la próxima semana de consultas, Correcto. de cirugías, de algún evento, de esto. Mira, tengo que hacer esto. Todo lo sigues organizando. Entonces, ¿realmente es un descanso? No, nunca lo es. Realmente, Nunca. nunca lo es realmente. A veces cuando tienes mucho tiempo de vacaciones o descanso, te sientes raro también Sí, a veces. totalmente. ¿Qué hago? No estoy haciendo nada porque estamos acostumbrados a estar haciendo A estar todo el así. tiempo muchas cosas. Es verdad. Hay una verdad incómoda y es que la fatiga puede causar errores. Errores, pues, profesionales, médicos, de comunicación. ¿Hasta qué punto el agotamiento del médico puede ser un peligro, vamos a decirlo así, para el paciente? Un médico que esté sumamente agotado puede ser un peligro para un paciente. Totalmente. Y creo que hay casos registrados y estudios hechos donde se ha hecho mala praxis por el agotamiento que tienen los médicos, ¿no? Y yo creo que eso es algo que debería cambiarse en su totalidad. Que no hablamos de que, bueno, vamos a tener más tiempo libre, lo exigimos más tiempo libre, no es el cansancio que tenemos que nos coloca en ese piloto automático que a veces no sabemos, no sabemos, sino no nos acordamos ni siquiera del paciente que vimos en la mañana. Y es a través de todo ese cansancio, toda esa cantidad de pacientes y cantidad de trabajo que nos dispersamos nosotros mismos. Sí, es Nos un cerebro agotado. Nos dispersamos y ni siquiera me acuerdo del nombre del paciente. O ni siquiera Sí. me acuerdo de la cara del paciente. Y es compleja la situación. Porque se supone que tú interrogas al paciente, tú conoces al paciente Ujú. y se te olvida. Y se te olvida. Se te olvida porque es que es sobrecarga de trabajo. Sí, y es que fisiológicamente también pasa algo en el cerebro cuando no cumples unas horas de sueño adecuado y no comes a tiempo. No es algo banal de que sí, podemos aguantar tantas horas sin dormir y tantas horas sin comer. Claro. No es algo que puedas, es algo que el organismo no está diseñado para eso. Y nosotros vamos como hackeando a lo largo del tiempo, el de los sistema, años, el sí, sistema. para poder sobrellevarlo, por decirlo así. Nuestro propio sistema, Sí. que a veces nos cuesta incluso dormir más de 5 horas porque ya estás acostumbrado a dormir poco. No lo digas. Entonces, no es que es algo netamente... Programamos una alarma mental. Sí, Aunque llegue a las 3 de la mañana, a las 7 ya estoy despierto. sí, y eso, pues a la larga, se vuelve automático también en ti. Total. Eres una nueva persona, la verdad. Salir a veces de este sentimiento de agotamiento o netamente del burnout no es solo irse de vacaciones como comentábamos hace unos minutos. No es tener más tiempo libre. Es saber poner límites reales, también buscar terapia, buscar ayuda de profesionales que nos puedan primero diagnosticar al respecto y segundo dar las herramientas que no tenemos. Se puede ser feliz y ser médico al mismo tiempo. Sí, totalmente. Se puede ser feliz, se puede aprender, aprendemos. No es que podemos, es que lo aprendemos. Aprendemos a ser felices en esos pequeños momentos que nos permite la carrera, que nos permite un posgrado. Uh-huh. Aprendemos a ser felices nosocomialmente. Sí. Aprendemos a ser felices. Nosotros somos parte de las paredes del hospital. Aprendemos a ser felices dentro de nuestra burbuja hospitalaria. Sí. Aprendemos a compartir. Y básicamente se convierte en nuestra segunda casa, en nuestra segunda familia, incluso en la primera vez. En algún momento porque eso nuestra te iba a primera decir. familia la desplazamos y nos quedamos con nuestra familia hospitalaria. Allí hasta el que no te cae bien te termina cayendo bien porque es parte del trabajo, es parte del día a día. Y creo que sí, por supuesto que sí, indiscutiblemente podemos ser felices mientras somos médicos. Somos médicos. Sí. Yo pienso exactamente lo mismo. Hay días
y más en la residencia en donde pasabas sin duda muchas más horas en el hospital que en tu propia casa. Totalmente. O con tu familia. Compartías más con la enfermera que estaba de turno contigo que con tu propia pareja. Entonces, sí, al final te acostumbras a ese lugar, a las personas, al movimiento, a los pacientes, que termina siendo tu primer hogar y terminas encontrando la felicidad en todo eso. Sí. Porque si no, créeme que no estuviéramos allí los que seguimos ejerciendo la medicina. Sí. Estuviéramos haciendo otra cosa. Sí. Exactamente. Tengo 2 últimas preguntas para ti. Una es, ¿qué sientes? ¿Qué es lo que más te ha pesado a lo largo de tu carrera como médico? Indiscutiblemente creo que vuelvo a entrar en la misma palabra o en la misma frase. Tiempo. Creo que el tiempo pesa más. Por lo que dedicas, por lo que no dedicas, por lo que haces y lo que dejas de hacer. Mira, el tiempo. Creo que eso fue una dura realidad que me golpeó hace un año. Y creo que el tiempo es lo más valioso, lo que perdemos o tenemos, que sí, efectivamente logramos muchas cosas. He logrado estar donde estoy, con 2 posgrados, con cierta estabilidad. Pero todo eso me quitó un tiempo que no voy a poder recuperar. Por lo menos no en esta vida voy a poder recuperar. Un sacrificio Sí. al final del día. ¿Y qué consejo le darías a alguien que está pasando por todo lo que hablamos hoy? El agotamiento, quizás un poco de frustración, el querer dejar que quizás la carrera o el posgrado, personas que realmente están teniendo síntomas de burnout. ¿Qué pudieras aconsejarle a estas personas? Les aconsejo unas palabras que me dijo mi coordinador de posgrado un día que quise renunciar. Me dijo que cada día es una página nueva, que tengo que empezar a llenar nuevamente. El día malo fue el día malo. Le doy vuelta a la página y vuelvo a empezar. Ese día que empiezo es una nueva oportunidad de hacer las cosas bien o diferentes al día anterior. Sinceramente, que suelten ese estrés. Yo sé que es difícil de soltarlo, de manejarlo de algún punto de vista, Sí. Pero el mismo tiempo se encarga de darle solución a los problemas, que pasen la página y cada día, cada página es un capítulo nuevo en su formación y que lo van a lograr. Ese es mi consejo. Qué buen consejo, en verdad. Y qué buen tutor tuviste, qué buen adjunto, mentor tuviste Gracias. al decirte esas palabras, porque mira que Eso me dio. No renunciaste. No renuncié y yo creo que eso fue cada vez que tenía un día malo, yo decía, esto es una página nueva, esto es un capítulo nuevo, yo voy a seguir. ¿Qué diferencia hace tener una palabra adecuada en un momento necesario? E incluso me dijo, tómate el día, vete, descansa, duerme y mañana te paras, vas a tu posgrado y continúas. Y así hice y bueno, mire, no me arrepiento de haber continuado mi posgrado. Qué bueno. Yo, en todos los problemas que se presentan al posgrado, les diría que no se tomen nada personal tampoco. Totalmente. Porque eso hace que las cargas se vuelvan más pesadas y que no te enfoques en lo que deberías realmente enfocarte. Que al final eres tú, es poder identificar tu salud mental, tu salud física y bueno, y las sinfines de tareas que seguramente tienes pendientes por hacer, el examen que tienes que presentar mañana, y tu mente está enfocándose en algo que no debes tomarte personal. Sí. A veces las cosas, desde un punto que las vemos, son más sencillas de las que podemos ver. Y con 3 cositas las podemos solventar. Sí. El tiempo se encargará también de las cosas. Como el tiempo. Dices. Sí, señor. El protagonista de este episodio un poco. El tiempo.
Llegamos al final, Doc, de esta posguardia. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Estar con nosotros, por abrir bastante tu corazón, porque es un tema muy profundo, delicado, a veces un poco crudo nosotros mismos chocar con esta pared y enfrentarnos a la realidad, a la introspección que hemos tenido durante nuestra carrera. Y esto me gustaría y creería que puede ayudar a cualquier persona que nos esté escuchando a identificar si está en algún momento del que hemos hablado, a motivarlo a buscar ayuda, a hablar, a conversar, ayuda profesional y también a darse cuenta que todos pasamos al final por lo mismo, todos nos sentimos agotados, drenados en algunas ocasiones, pero al final del día yo creo y comparto lo que dices, que encontramos la manera de ser felices con lo que hacemos. Siendo médicos. Siendo médicos. Exactamente. Quiero decirte también que eres médico, pero antes de ser médico, eres un ser humano que se enferma, que se cansa, que necesita dispersarse, que necesita reírse también. Entonces, tienes permiso para sentirte agotado totalmente. Aunque el día a día no pueda quizás esperar por ese tiempo libre que necesitas, pero encontrarás la manera de poderlo acoplar en tu rutina o en el momento que estés en la residencia. Así que vuelve a ti, vuelve a saber quién eres, busca quién eres, quererte a ti mismo también es un camino que también se traza. Así es. Así como la medicina, encontrarte y quererte a ti mismo es un camino que también se traza y necesitamos aprenderlo. Estoy totalmente de acuerdo. Vuelvo a agradecerte, Doc. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. De nuestra audiencia que te está escuchando. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, espero volver pronto a otro capítulo de Postguardia. Gracias, nos vemos en el siguiente episodio.